Hola a todos, chicas y chicos. Hoy estamos hablando sobre Cazafantasmas, la nueva en realidad. Yo confieso que tenía el prejuicio al principio respecto a la última película de Cazafantasmas porque decía, oh, ahora son mujeres las Cazafantasmas. Y me friqué con el tema. Pero no, yo vi la película y ¿saben qué? Me pareció genial, me pareció excelente, me encantó que fueran chicas ahora las Cazafantasmas. Yo insisto, era un tema de que yo estaba acostumbrado a ver a los cazafantasmas hombres, eh, los originales. Entonces para mí en ese momento cuando salen las cazafantasmas, que ahora eran chicas, actué con el prejuicio. Obviamente el prejuicio idiota de un hombre. Pero no, me encantaron ellas como protagonistas de la película. De hecho la encontré genial y me divertí mucho y me reí enormemente con la película. Así que yo, chicas, si ustedes... quieren ver una película divertida sobre el rol de la mujer en el siglo XXI, vayan y vean Cazafantasmas, la última entrega, que habla sobre un tema muy interesante, cómo las mujeres tienen que ocupar su lugar en el mundo y tienen que deshacerse de esos parámetros que han sido impuestos justamente por la sociedad masculina en el siglo XX. Por eso era muy interesante que Cazafantasmas inicia con una niña que era acosada por su vecina que había muerto hace poco. Y esa niña se va a transformar en la fundadora de este nuevo grupo de Cazafantasmas. Porque no quería que en el fondo nadie molestara al resto. Como yo les digo, en estos análisis de Cazafantasmas, siempre Cazafantasmas está hablando de tus vecinos que te fastidian, en el fondo. O pueden ser tus amigos, o pueden ser incluso tus padres. Yo confieso que me declaro como una persona que me gustaría que vinieran los cazafantasmas y se llevaran a mi padre. Porque él me fastidia mucho. Entonces a veces digo, ojalá vinieran los cazafantasmas y se lo llevaran en una... lo aspiraran y se lo llevaran en una de estas trampas que ellos tenían. Por eso el Dr. Beckman, por ejemplo, como ustedes recordarán, tenía a Pegajoso. Pegajoso siempre lo llenaba de ectoplasma, porque le daba besos. Y en este caso era muy interesante porque vemos en el inicio de la película una niña que estaba en su cama, intentando dormir, y todas las noches venía una señora, una viejita que había muerto, que era su vecina, a fastidiarla y no la dejaba dormir. Que es como cuando uno tiene vecinos que molestan, que no se quedan callados, que meten mucho ruido. Es un poco eso. Y ya con eso la película nos muestra la temática fundamental, que es que el mal surge porque hay personas que no desean que otros disfruten de la vida. Entonces, ¿qué ocurría con esta señora más vieja? Se friqueaba con esta niña porque esta niña tenía toda la vida por delante y era feliz. A diferencia de ella que había muerto sola y abandonada. Y vieja. Que era el curso natural de las cosas. Pero ella no quería aceptarlo. Entonces, ¿cómo se desquitaba de su infelicidad? Se desquitaba con la niña. ¿Que se fijan que hay muchos adultos que hacen lo mismo? Bueno, y por eso esta chica va a crecer, se va a transformar en científica y va a fundar los cazafantasmas. Se va a dedicar a la investigación paranormal para evitar justamente que otras personas fastidien al resto. Y era muy interesante porque estas mujeres que fundan estos cazafantasmas tienen necesariamente que, en el fondo, crear su propia empresa y crear su propia empresa en sus propios términos. Por eso era muy interesante lo que ocurre con ellas, en el sentido de que no tienen nociones de cómo ser una mujer del siglo XXI. Entonces era muy chistoso, por ejemplo, yo les digo, una de las cosas que más me dio risa de esta nueva película, que ellas fundan su empresa para exterminar fantasmas y contratan a un secretario. Porque los cazafantasmas, como ustedes recordarán, los originales, tenían a una secretaria, que era Janine. Y Janine era la típica secretaria de ese tiempo, o sea, no sé, era la que estaba... la que tenía que hacer las cosas que los hombres le dijeran que hicieran. Una visión muy propia del siglo XX. Estamos hablando de ya más de 40 años. Bueno, y estas chicas, ¿qué hacen? Necesitaban un secretario y contratan a un secretario hot. O sea, contratan a Chris Hemsworth. Y el tipo era musculoso y era bonito.
Y lo contratan solo por eso. O sea, ni siquiera lo contratan porque era inteligente o porque era eficiente. O sea, ellas siguen con el mismo patrón de lo que se esperaba que debieran hacer los jefes. Por eso era interesante que el tipo ni siquiera sabía contestar los teléfonos. Ni siquiera sabía tomar apuntes. Pero ellas lo contrataban porque era bonito y porque era hot. Entonces era muy chistoso porque en una parte sonaban los teléfonos y Chris Hemsworth no sabía cómo contestar los teléfonos. Y las tipas se fastidian en un punto. Les dicen, oye, aprende a contestar los teléfonos siquiera. Y él les dice, bueno, miren, yo no sé contestar los teléfonos, pero me gustaría que me dijeran en qué foto me veo más como doctor. Porque él era un actor desempleado, entonces eso era como su segundo trabajo. Entonces decía, ¿me veo bien en esta o en esta? Y aparecía en una foto con unos lentes y sin camisa. Y en la otra solamente con el estetoscopio. Y con eso él las manipulaba a ellas. Y las tipas le decían, ah, ya, no te preocupes. Entonces es muy interesante porque ellas como chicas igual asumen las conductas de los jefes del siglo XX. De hecho, esta niña, como yo les digo, que funda las casas fantasmas, era muy acosadora con Chris Hemsworth. O sea, le hacía acoso sexual de forma explícita. La película te está mostrando eso. Cómo ella se aprovechaba de su condición de jefa para acosar a su subalterno. Entonces, si se fijan, acá nos encontramos con una era, que es lo que está ocurriendo en el presente, donde las mujeres van asumiendo su verdadero rol en la sociedad. Porque ahora ya tienen más oportunidades laborales, más oportunidades profesionales y en el fondo porque son más inteligentes que nosotros los hombres. Claramente. Y yo no tengo problema en decirlo. Oh, se me cayó el jugo. Disculpen. Esto es en vivo, así que estas cosas pasan. Bueno. Y el malvado de estas películas era un ser que era gordito y que vivía infeliz. Y que en la práctica, al igual que la fantasma que acosaba a esta chica de la que yo les hablaba antes, no quería que nadie más fuera feliz porque él a su vez vivía miserable. Entonces él se dedicaba a crear una máquina para atraer fantasmas y para liberarlos. Eso era lo que él hacía. Ese era el enemigo que estas chicas, las cazafantasmas, iban a tener que enfrentar. Por eso hay una secuencia que es uno de los primeros fantasmas que ellas atrapan, que se da en un concierto de rock. Y en este concierto de rock habían casi puros tipos viejos, pero que iban a un concierto de rock a pasarlo bien. Y eso era muy interesante porque este sujeto llega a insertar un fantasma en este lugar porque no le gustaba que hubieran otras personas que disfrutaran de la vida. ¿Se fijan que es muy coherente con lo que ocurría al principio de la película? Entonces, como yo les digo, hay personas que les gusta fastidiar al resto, molestar a las demás personas porque son infelices, porque no pueden vivir felices por sí mismos. Y por eso van haciendo el mal por el mundo. Por eso es muy interesante la relación, como yo les digo, que se da con las chicas. Las mujeres van asumiendo su rol social, van asumiendo el lugar que les corresponde, producto de su mayor inteligencia, y eso trae como consecuencia que haya hombres que no les gusta eso nomás, y que tratan de hacer que las mujeres pierdan su sentido de autoestima. Entonces este sujeto viene a simbolizar aquello, como el sujeto que le dice a las mujeres: ustedes no sean profesionales, no sean libres, no hagan lo que ustedes quieran hacer con sus vidas. Porque él se sentía fastidiado, porque él se sentía un fracasado en su propia vida. Entonces por eso él iba soltando fantasmas en estas películas. Por eso es muy interesante que en un punto no es casual que él emplee la máquina para transformarse en un espíritu. Porque la película de esta forma nos está mostrando que en el fondo él no se sentía contento con sí mismo. Y por eso era muy interesante cómo él se transforma en un espíritu y posee a otro hombre. ¿Y a quién posee? A Chris Hemsworth. Justamente el tipo que él quería ser. O sea, la película nos está relatando que el problema de este sujeto, que era gordito y que se sentía un fracasado, era que en el fondo quería ser bonito, y que quería ser hot, y que quería tener unos grandes pectorales, pero no trabajaba para conseguir aquello. O sea, solamente iba por el mundo fastidiando al resto. Bueno, yo la voy a hacer corta porque ustedes ven la película. Si les interesa, yo se las recomiendo encarecidamente porque se van a divertir mucho. Porque hay muchos chistes muy divertidos relacionados al tema de la relación
que deben tener las mujeres en el presente, al ir asumiendo su mayor rol social, como yo les digo. Y las chicas tienen que ir y rescatar a Chris Hemsworth. O sea, se fijan, ahora ya es el hombre el que debe ser rescatado por las chicas, que es muy diferente a lo que ocurría en el siglo XX, donde eran los hombres los que iban a rescatar a las chicas en problemas. Acá es al revés, son las chicas las que tienen que ir a rescatar al hombre, porque el hombre es el más débil. Y al final rescatan a Chris Hemsworth. Y era muy interesante porque cuando eso ocurre, la jefa de las cazafantasmas le dice, porque Chris Hemsworth le dice, oh, gracias, me rescataste. Y ella le dice, oh, sí, tú piensas que yo... Porque le hace un cumplido, le dice, y te ves muy bien, no te había visto así. Y ella le dice, oh, sí, gracias, tú piensas que soy linda. Y Chris Hemsworth le dice, oh, sí, te ves muy bien para una mujer de 40. Y se va en busca de una chica de 20 años. Entonces se fijan, en el fondo ahora es ella la que funge como la jefa. Lo que ocurría antes con el Dr. Beckman, que le ocurría lo mismo. Siempre andaba acosando a las mujeres con las que trabajaba. Así que yo, como les digo, les recomiendo que vean esta película, se van a divertir mucho. Y yo voy a dejar el análisis por acá, no sin antes recordarles lo de siempre. Por favor, los que no se han suscrito a este canal, suscríbanse y denle click a la campana de notificación para que así no se pierdan de nada. Y sobre todo comenten para que yo también pueda saber qué piensan ustedes de este asunto de los cazafantasmas. Y por supuesto, denle me gusta a este video y compártanlo con sus amigos para que tenga más difusión. Y con esto yo me despido por ahora, no sin antes recordarles que por favor vayan a ver más de mis videos. ¡Chao! ¡Que estén bien!